Pues un saludo amigos, continuamos con nuestra programación y ahora nos llena de satisfacción tener en nuestro estudio a un compañero, a un colaborador y una persona que va a regalar a Villa del Río gran parte de su trabajo y de su pasión en forma de libro, Historia del Villa del Río Club de Fútbol, de la mano de uno de los cronistas que desde luego ya hacen historia dentro del deporte local, Francisco José García Llorente. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Ansiado libro que también incluso desde esta televisión, que desde que te uniste a nuestro equipo de colaboradores, a nuestros expertos en el mundo del deporte, pues también nos ha llenado de satisfacción y supongo que para ti el ver el trabajo de tantos años plasmado en un libro, ¿qué supone? Pues supone una inmensa alegría, supone una inmensa emoción y sin lugar a dudas es algo muy deseado porque se ha hecho de rogar. Se ha hecho de rogar, ha costado un poquito, como se suele decir, las cosas de palacio van despacio, y aunque el proyecto se presentó allá por el año 2013, cuando se terminó el libro, que es el último año, 2013-2014, la última temporada que recoge el libro, ha tardado eso, 4 años en ver la luz, en aparecer. Pero mira, gracias a Dios ya está aquí y tenemos la enorme satisfacción del próximo viernes de presentarlo a todos los villarrenses en el Teatro Olimpia. En un acto que tendrá lugar en el Teatro Olimpia y que, bueno, pues muchas serán las personas que te acompañen, muchos los que no cabrán en ese teatro porque a lo mejor el puente pues les pillará afuera, pero sí que será un momento especial. Hoy está aquí por ello, pero también un poco para olvidarnos un poco de esa presentación que será oficial y que se hablará de muchas cosas. Nosotros queríamos compartir también un poco, no hacer una presentación aquí en la televisión, pero sí que conocer un poco detalles de la historia de este libro, de cómo empezó a gestarte, cuándo viste la posibilidad de que esto se plasmara en un papel y sobre todo, yo creo que la principal pregunta que muchos se hacen, ¿por qué esta pasión? ¿Cómo empezó y por qué se convirtió en pasión? ¿O tú eso no lo has percibido? ¿O eso cómo lo percibe uno de que esto ya está uno enganchado hasta la médula? Pues la verdad que no lo sé. Yo comentaba hace ya algunos años en un programa de Villa del Río Televisión con Ana García, que me sería absolutamente imposible recordar cómo surgió esta pasión, ¿no? Esta afición que poco a poco se fue convirtiendo en pasión, ¿no? por el fútbol modesto y en concreto por el Villa del Río Club de Fútbol, ¿no? Hombre, respecto a la pregunta que me hacía, yo llevo ya pues desde 1987 como cronista del club, 31 años si no me falla la memoria, y la verdad que todo ese trabajo estaba guardado, ¿no? Estaba archivado, al principio pues a la antigua usanza, en papel, en folio, y poco a poco lo fui informatizando, ¿no? Luego, una vez que me puse al día, empecé a tirar un poquito hacia atrás, ¿no? De esos años anteriores en los que uno pues era un seguidor llano del club, pero que siempre le gustaba la estadística, siempre le gustaba guardar esos recortes, le gustaba guardar esos datos, le gustaba guardar esa fotografía, y entonces empecé a tirar para atrás, ¿no? Hasta que llegamos a lo que fue la refundación del club sobre el año 1974, ¿no? Pero claro, es que el club anteriormente había tenido unos años de vida, ¿no? Y entonces ya empezamos a tirar hacia atrás, la década de los años 60, luego, claro, la época de mayor esplendor del club, la época de los años 50, cuando el Villa del Río llegaba a estar incluso una temporada en tercera división, pero no la tercera división que era hoy en día, ¿no? Donde hay, creo que son 18 grupos, ¿no? Una tercera división a nivel nacional donde solo había 5 grupos, donde el grupo, por ejemplo, englobaba a todas las provincias de Andalucía, ¿no? Y que obligó al Villa del Río a desplazarse a campos como el del Atlético Malagueño, como el del Linares, como el de la Almería, en definitiva, otro mundo, ¿no? Y entonces empezamos más o menos a gestarle. Y claro, siempre llegaba uno a la primera pregunta. Y la primera pregunta obligada era, ¿cuándo se fundó el club? Y claro, una vez que ya pudimos sacar algunos datos, a través de asociaciones de historiadores del fútbol,
ya nos dimos cuenta de que, aunque el club originalmente se funda, la primera fundación del club es, por lo menos los datos que hemos sacado por un anuario de la Federación Española de Fútbol, es que el club aparece como club en 1945, bien es cierto que con anterioridad, de manera más informal, sin estar federado, pero sí había un equipo ya representativo del fútbol en Villa del Río, ¿no? La verdad, Álvaro, que los primeros datos más o menos nos hablan del año 1923, cuando ya se habla en algunos libros, sobre todo en la memoria del fútbol castreño, se habla de la existencia de un club federado en Villa del Río que era representativo de nuestra localidad. Yo creo que sin querer queriendo, al final te has convertido en una de las piezas importantísimas. Yo que he descubierto el fútbol gracias a ti, sin duda alguna, la pieza del cronista, de la persona que da esa visibilidad al equipo, de que lo sigue en su actualidad y en su historia, como es el trabajo que tú has hecho, es importantísima, tan importante como un entrenador, que el equipo, que el club tenga ese apoyo mediático y periodístico. Es que es fundamental, Álvaro, es que es fundamental. Es que hoy en día yo creo que existe una dependencia entre los medios de comunicación, necesitan la noticia, pero también las entidades privadas, deportivas, sociales, como quieran, necesitan de los medios de comunicación, ¿no? Y en esa simbiosis uno intenta realizar ese papel, ¿no? Lo que sí está claro es que, hombre, el fútbol siempre, queramos o no queramos, tiene mucho enganche, tiene mucho tirón mediático, ¿no? Y nosotros un poquito lo único que hacemos es un poco engancharnos a este tema, ¿no? También hay que decir que con las nuevas tecnologías, pues lógicamente se ha avanzado muchísimo, ¿no? Y ¿qué te voy a contar yo? Y nuevas tecnologías que también te están cautivando. Sí, hombre, lógicamente, ten en cuenta que yo comentaba muchas veces a amigos que yo era de los que empecé dando las crónicas en el año 87 dictadas a través de teléfono, en la que había una persona allí que a través de la línea telefónica te dictaba. Y no sería de teléfono móvil. No, precisamente no era teléfono móvil, a ver. Y hoy en día, pues con un botón, un correo electrónico y automáticamente está enviado, ¿no? Afortunadamente, pues mira lo que hemos avanzado, lógicamente, en este tema, pero al final sigue siendo lo mismo, ¿no? El club, la sociedad necesita los medios de comunicación y los medios de comunicación se apoyan también en la sociedad. Una vez que Francisco se siente encajado en todo ese engranaje del mundo del fútbol y a nivel local, ¿dónde se encuentra la inspiración? ¿En el propio equipo? ¿A nivel periodístico? Muchos ya a veces se preguntarán, ¿este hombre se inspiró en Matías Prats? No, sino eso vino después. No, eso vino después. Sencillamente yo creo que la inspiración te la da la propia experiencia. Yo te la da la propia experiencia, ¿no? Yo siempre le comento muchas veces a mi hijo, cuando retransmitimos los partidos, y alguna vez en alguna ocasión nos equivocamos, que yo siempre recuerdo con mucho cariño una anécdota, ¿no? Y era cuando en la primera etapa de Matías Prats Radio, pues estábamos retransmitiendo los partidos, con unos medios más primitivos que la leche, que no sabían ni cómo funcionaba aquello, pero yo cuento una anécdota que retransmitiendo un partido en medio de esto, pues dije que el árbitro había pitado una falta a favor del equipo de casa. Bueno, pues la semana siguiente tuve que aguantar el cachondeíto de la gente, con razón, en broma, y diciendo que si era de naranja o era de limón, ¿no? Quizá por ese error, ¿no? Eso te lo va dando la propia experiencia, ¿no? Lo que yo sí está claro es una cosa que siempre he defendido, y quizá en ese año 87, cuando nos dieron un curso acelerado en teoría a los colaboradores de los medios de comunicación, donde el principal objetivo era que debíamos hacer un trabajo un poquito imparcial, ¿no? No pecar un poco de forofismo, ¿no? Yo siempre he intentado eso, ¿no? Un poco, ¿no? Y es que yo soy de Villa del Río, a mí me gusta el Villa del Río más que nadie, pero si el Villa del Río Club de Fútbol hace un mal partido, a mucho que nos pese, tenemos que decir la verdad. Y en esa verdad es donde uno ciertamente pues gana prestigio, y donde uno ciertamente gana adeptos, ¿no? Siendo sincero y siendo siempre fiel un poco a la realidad. La pasión te ha llevado a casi una profesionalización de lo que haces, por la manera tan auténtica de cómo la haces, y que te defiendes como pez en el agua, tanto en prensa escrita,
radio y ahora televisión. Claro. ¿Cómo ves ambos medios? ¿Qué te han dado o qué has ido descubriendo en cada uno de ellos? Pues muchísimo, porque yo empecé, sobre todo, yo empecé en prensa escrita. Ya te digo, en el año más o menos 87 se hizo una publicación en Córdoba, que era el Nuevo Diario de Córdoba, una publicación que tuvo apenas 2 o 3 años de vida, y pedían colaboradores para escribir las crónicas del fútbol, ¿no? Y se ponen un poco en contacto conmigo, me ofrecen, a mí la idea pues me seduce. Hicimos una especie de, como te he dicho anteriormente y le he dicho a los televidentes, un cursillo acelerado, entre comillas, de cómo realizar nuestro trabajo, y empezamos a funcionar, ¿no? Hubo gente que duró poco tiempo y otros que estuvimos durando, ¿no? Esto me permitió un poco, ya no solamente, sino tomar contacto con compañeros, con otros compañeros, con otras personas que realizaban la misma labor que yo, pero en otras poblaciones, y ya algunos de ellos ya colaboraban, por ejemplo, en medios radiofónicos, en la radio, ¿no? Ya empezaron a ponerse en contacto, a solicitarme colaboraciones, alguna que otra entrevista en radio, ¿no? Y la verdad que me gustó, me fui enganchando. Luego surgió la posibilidad en el año 92 de entrar en Matías Prats Radio, que ya con anterioridad había colaborado uno en medios de comunicación de nuestra comarca, como era Radio Adamuz y Radio Montoro. Empezamos a tener nuestro propio programa en Matías Prats Radio, entonces se llamaba Tiempo de Descuento. Y la verdad que a partir de ahí, luego, la primera vez que hice televisión, Álvaro, ya que me pregunta, creo recordar que fue en el año 1991, el Villa del Río se proclamó campeón de Liga. Y ese último partido en casa, aquí en el que fue una auténtica fiesta, pues ese partido lo grabó Quitoli. Buenas tardes, aficionados al fútbol. Nos encontramos en el Polideportivo Municipal, donde vamos a presenciar el desarrollo del partido correspondiente a la Última Río y el Puente Genil. Tal y como habrán presenciado los prolegómenos, el partido se puede considerar como una auténtica fiesta deportiva. No en vano, el Villa del Río, la pasada jornada, tras un mínimo pero justo triunfo en Belmez, se ha proclamado con todo merecimiento campeón de Liga. Se pierde por línea de fondo, aunque fuera de juego. Pero sí, enhorabuena. Porque estamos celebrando la gran fiesta. Próximo día 12 de mayo, cuando el Villa del Río tendrá, esperemos que aquí, su primer rival en esa fase de ascenso. Buenas tardes, aficionados, y esperemos darnos cita todos aquí el próximo día 12 en el primer encuentro de la fase de ascenso. Gracias a todos. Ha sido retransmitido por Fotovídeo Quitoli. Fotovídeo Quitoli, García Lorca 2, en Villa del Río. Corta ya. Fernando, ¿estás con...? Lo grabó Quitoli y entonces yo lo único que quise un poco poner la voz, la retransmisión en el micro. Me pidió la colaboración, la hice y rompí un poco ese miedo que podía suponer un poco el estar delante de las cámaras, ¿no? A partir de ahí, de ese año 91, pues mira, han sido muchísimos medios de comunicación y todavía, hombre, está uno abierto un poco por eso, por realizar un poco esa labor de portavoz del Villa del Río Club de Fútbol, e intentar llevar el día a día de un club histórico, porque realmente es un club histórico, tanto dentro de nuestra localidad como fuera de la misma. Pues de eso también hablamos, porque este viernes, cuando se presenta este libro que ven ustedes, que están viendo aquí en pantalla, hemos hablado de Francisco José García, de su pasión por el fútbol y por el periodismo que le ha llevado
a todo esto, el club, hemos hablado de ti, de qué ha significado el periodismo para ti, de cómo es tu quehaceres, qué es lo que nos ofrece en este libro, cómo es el club, qué has querido reflejar en él. Pues mira, en estos dos tomos, en estos dos libros, porque son dos tomos y te puedo garantizar de que ha habido muchas cosas que se tuvieron que resumir ante la imposibilidad de que hubiera ocupado muchísima más extensión. Lo que he querido explicar es la grandeza del club. Yo siempre comento una cosa, y es que el Villa del Río Club de Fútbol, como entidad deportiva, está mucho mejor vista y más reconocida fuera de nuestro pueblo que en nuestro propio pueblo. No sé si será la idiosincrasia o echar mano de ese refranero español que dice que nadie es profeta en su tierra. O la competencia de los grandes no lo sé, de fútbol nacional. Pero la verdad es que a nivel de fútbol modesto, en la provincia de Córdoba, hablas del Villa del Río Club de Fútbol y la verdad es que te quedas asombrado, ¿no? Entonces yo lo que he querido transmitir un poco es la vivencia de un equipo que, como yo te decía anteriormente, es que se fundó en 1945. Estamos hablando de más de 70 años de historia. Y una historia que yo lo que he intentado un poco recabar a base de datos estadísticos, de fotografías, de vivencias, de anécdotas, un poco es recabar tanto a las actuales generaciones como a las futuras generaciones esa grandeza y esa solera que tiene nuestro equipo. Es que muchas veces quizás no le damos el valor a las cosas que realmente tienen, ¿no? Siempre digo lo mismo, quizás oí una vez esa frase que dice que las cosas realmente se valoran cuando no se tienen, ¿no? Yo espero que nunca dejemos de tener al Villa del Río Club de Fútbol, ¿no? Como entidad deportiva, ¿no? Sobre todo un poco porque ahora mismo es como digo yo, la cúpula de una pirámide en la que hay una estructura de fútbol base, de la escuela de fútbol, y en la que el fútbol senior es fundamental. Es decir, dentro de un club deportivo, en este caso de fútbol, tan importante es el primer escalón, llámese los bebés, los que tienen 5 o 6 años, como la categoría senior, ¿no? Y eso es lo que realmente hemos querido pretender con este libro, aglutinar un poquito de historia, de datos estadísticos, de vivencias, de anécdotas, de una entidad pues, que tiene más de 70 y tantos años de historia. Los datos son los datos, la historia escribe esas páginas por sí sola, gracias a que hay una persona que ha ido prestando la atención de toda esa historia, de la vivida y la de no vivida. ¿Cuál te sientes más marcado, más satisfecho? Pues mira, Álvaro, la que realmente me siento ahora mismo más satisfecho es de la que realmente uno no había vivido. Porque claro, la historia reciente, la historia vivido, ten en cuenta que con la llegada de las nuevas tecnologías todo es mucho más fácil. Pero claro, por ejemplo, te he comentado anteriormente, yo tenía mucho hincapié en analizar esa temporada en la que el Villa del Río estuvo en tercera división, 1957. Ten en cuenta que ni había nuevas tecnologías, ni había la prensa que había hoy en día. Entonces me costó indagar, me costó tener que desplazarme, meterme en hemeroteca, pero al final pude sacar los datos de esa temporada de 1957 de la tercera división, en la que aparecen pues todos los resultados del equipo a lo largo de ese año, ¿no? Un año complicado y difícil porque el equipo terminó descendiendo, porque el Villa del Río estaba jugando en un nivel o en un escalón que realmente no le correspondía o no podía corresponderle, y buena prueba de ello es que 2 temporadas después desaparece el equipo, ¿no? Una palabra, vivió por encima de sus posibilidades reales, ¿no? Pero claro, en aquella época es lo que estábamos hablando, había mucha fiebre por el fútbol, el equipo se metió en un ascenso, la afición te empuja, la afición estaba con el equipo y se vivió aquella aventura, que no salió bien, bueno, pero por lo menos, como se suele decir, que le quitan lo bailado. Pero bueno, parece que historias que se vuelven a repetir en tiempos modernos. Hombre, sí, eso realmente siempre La ambición de querer subir y no siempre poder. ha habido, digamos, es que la ambición, eso es la ambición deportiva, Álvaro, eso no lo quita absolutamente nada, eso es el mundo del fútbol y eso es lo que origina, porque ese caso no ha ocurrido solamente aquí en Villa del Río, ¿no? Te puedo hablar de multitud de equipos de nuestra provincia, incluso de la geografía andaluza,
donde el intentar eso, pegar el salto y llegar un poquito más arriba de donde ellos querían estar, al final le ha terminado costando una desaparición, ¿no? Pero en fin, es la ¿Son motivos idiosincrasia. siempre económicos o ha habido falta de equipo? Sí, no, son motivos económicos. Bueno, hay siempre etapas en las que hay mejores jugadores, jugadores más normalitos, pero en fin, la grandeza de este equipo es que siempre, y lo vuelvo a decir, siempre a nivel de Villa del Río, ya te hablo no de tiempos de antaño, sino de tiempos recientes, a todas las puertas a las que se ha llamado, aquí siempre ha habido jugadores dispuestos a venir a jugar a Villa del Río, ¿no? Y es lo que yo te decía, y eso por algo es, ¿no? Como yo comento mucho en broma, esa estrella que hay en el pecho, esa estrella tira mucho. Oye, Francisco, has plasmado en el libro mucha información, mucha documentación que supongo que la poseerás Claro. en tu archivo. ¿Cuál de ellas es la que tiene en un marco de oro casi? Pues ¿O qué documento te gustaría enmarcar o se debería de enmarcar? Pues mira, Álvaro, te comento. Este. Porque es que aquí yo no me atrevería a quedarme con algo, ¿no? A mí tan importante es la temporada en la que el equipo puede acabar último como la temporada en la que el equipo puede lograr un campeonato, ¿no? Esa vivencia, esa anécdota, yo es que sinceramente no me puedo decidir con determinada cosa, ¿no, hombre? Siempre es deporte, ¿no? Y hablamos de deporte, deporte implica éxito, implica triunfo, lógicamente uno se queda normalmente con los años, las temporadas en las que el equipo conquista títulos, conquista campeonatos, logra ascensos, ¿no? Pero, insisto, muchas veces esa consecución de esa meta no radica en una sola temporada, sino en un trabajo que se viene haciendo desde X años antes, ¿no? Por eso te digo que no me puedo centrar en determinado momento, sino que prácticamente me quedo con todo. De los equipos, muchos, como decimos, en la época contemporánea los has vivido, los has conocido al máximo, pero de la antigua, ¿qué jugadores o qué equipo te hubiese gustado haber conocido? Porque este libro, hay que decir, que va a traer mucha nostalgia para mucha gente. Hombre, por supuesto, pues mira, si... En esa nostalgia, ¿en qué equipo te hubiese gustado estar presente? Pues mira, me hubiera... O algún jugador que leyendo esos papeles me hubiera se haya gustado, destacado. me hubiera gustado ese equipo de la década de los años 50, ¿no? No solamente por el logro deportivo, sino por el sacrificio que exigía. Ten en cuenta que estábamos todavía, políticamente estábamos en una época de posguerra donde había miseria, donde se estaba intentando reconstruir un país después del conflicto bélico y sin embargo, pues se jugaba el fútbol. Había quien se escaqueaba del trabajo, cruzaba el río a nado para intentar estar en el campo de fútbol y no perderse el partido. Pensemos también el esfuerzo y el sacrificio que había entonces, no solamente por parte de los propios jugadores, porque muchos de ellos apenas tenían medios casi para subsistir, para vivir, ¿no? Luego también pensemos los medios la infraestructura que había, los medios de comunicación. Es que muchas veces en el libro comento yo una anécdota, Álvaro, de cuando en el año 57 el equipo va a Almería, era un viaje que implicaba dormir. Claro. Es que hoy en día podemos pensar que en 4 horas, 4 horas y pico nos podemos poner en Almería, pero piensen ustedes que en aquellos años donde ni había autovía y donde las carreteras pasaban por los pueblos, a lo mejor llegar a Almería podía suponer 8 horas de viaje, ¿no? Y tenían que dormir. Y había épocas, y alguna de las anécdotas que se escribe en el libro es que en ese viaje a Almería, como el presupuesto ya escaseaba, el presupuesto económico escaseaba, pues no pudieron habitaciones para todos los jugadores, todos los expedicionarios, ¿no? Así que tuvieron que dormir por turnos, ¿no? Y sin embargo, pues estaban, ¿no? Y sobre todo porque en esa época había... yo siempre comento que el fútbol en Villa del Río pues tiene muchísima tradición. El fútbol en Villa del Río, hoy en día hay más de 200 chavales practicando su deporte favorito al amparo del Servicio Municipal de Deportes. Pero siempre comento yo que yo sentía o siento una envidia sana
de otros pueblos de vecinos, ¿no? Por ejemplo, Montoro ha tenido muchos años a Javi Lara, o lo tiene ahora mismo como capitán del Córdoba Club de Fútbol, un jugador que llegó a jugar en varios equipos en primera división. El caso de, por ejemplo, de Bujalance, el caso de Cañete con el Picho Atienza, el jugador que estuvo este verano aquí en los campus de los chavales y que ha estado en otros equipos como el Numancia de Soria, como el Reu. En definitiva, el Carpio Tres Cuartos de lo mismo, Andrés Armada llegó a estar en segunda división a Javi López. El caso de, por ejemplo, de Villafranca, donde está Pedro Conde, un jugador que está jugando ahora mismo la Liga Griega y es uno de los máximos goleadores de la Liga Griega. Y yo decía, bueno, ¿y Villa del Río cuándo va a tener ese jugador que saliendo de aquí llegue hasta arriba, no? Hombre, tenemos mucha esperanza en Manolo Nieto, pero hubo algún jugador villarrense que llegó a primera división. Eso los chavales de hoy en día no lo saben. Aquí está, se pueden enterar. Eduardo Luna, jugador que llegó a jugar, llegó a fichar incluso por el Fútbol Club Barcelona, y aunque no llegó a debutar con el primer equipo, sí lo hizo en su filial. Sí jugó en primera división, en las filas del Murcia, en las filas del Málaga, ¿no? Y un villarrense que tuvo desgraciadamente un trágico final porque murió demasiado joven de manera trágica, ¿no? Con una infección que sufrió, ¿no? Esa historia también está repescada aquí, ¿no? Así que me hubiera gustado ver aquel equipo donde, insisto, hay fotografías, hay imágenes de esa década de los años 50, donde realmente uno veía o piensa las condiciones complicadas que había en la sociedad y sin embargo los campos de fútbol estaban llenos, ¿no? Y sobre todo el campo de Villa del Río había una fiebre de fútbol enorme, ¿no? Y eso realmente es lo que me gustaría haber vivido, de pensar que fue cuando realmente ese equipo tocó techo, ¿no? Hubiese estado como marrano, como se dice. Como pez en el agua. Porque esa pasión la contagia, como están viendo ustedes, no solamente la contagia en la manera de contarlo, en la manera de escribirlo, sino que, bueno, pensar que todo esto también está en su cabeza, como están ustedes comprobando, que no olvida fechas ni números y en fin, es una pasión la que hace todo eso. Han sido tantas vueltas y tantas anécdotas y tantas vivencias, e incluso yo creo que era algo que hacía falta, que se necesitaba, ¿no? Echar un poco mano de la historia y que no quedara en el olvido ese trabajo que antiguas generaciones hicieron por el club de nuestra localidad y que por lo menos quedara plasmado, ¿no? Ten en cuenta, comenzamos el análisis en el año 1920, el segundo tomo termina en el año 2014, lo único que puedo decir es que desde 2014 hasta el actual 2018, el tercer tomo pues ya estaría prácticamente en funcionamiento también, porque se están recopilando datos para cuando llegue la hora, tan solo lo único que hacer es echarlo a rodar. Pues el viernes 12 de octubre será un día sin duda emocionante para ti, por autor de esta magnífica obra que regala al pueblo. Yo creo que el pueblo ya está doblemente en deuda contigo, en deuda por este importante trabajo y en deuda por, a pesar de tu profesionalidad y tu gran afición por el deporte, la pasión ha hecho que te quedes aquí y rechaces, seguro que estoy, más de una oferta para esa profesionalidad, usarla en otras alturas, ¿no? Sí, porque quizás sí, lo que ocurre es que uno profesionalmente no vive de esto y entonces lógicamente estaba condicionado por esa faceta, ¿no? Bueno, pero es importante, hay que valorarlo porque muchas veces, ¿sabes? Que aquello de que el que no abandona la tierra parece que no es reconocido. Sí. Y bueno, pues eso también es un sacrificio y yo creo que sabrá Villa del Río reconocer y ser reconocido esta importante labor que has hecho y que ahora nos la regala todo en forma de libro. Sí, vamos, ya digo, el próximo viernes a las 7:30 de la tarde en el Teatro Olimpia. Están todo el pueblo invitado por motivos de espacio, porque lógicamente la entrada es gratuita, pero lógicamente hay que reservarla, hay que recogerla con anterioridad, porque lógicamente, insisto, creo que son 250 personas las que entran en el teatro y lógicamente
sería auténticamente descabellado que hubiera más, ¿no? Somos conscientes de que a lo mejor hay algún tipo de unas personas que no van a poder acceder, ¿no? Pero insisto, es que no había otro medio, otra manera, entre otras cosas porque lógicamente, además de lo que es la presentación del libro, de contar algunas de las anécdotas que están aquí escritas, algunas de las vivencias, va a ser una jornada muy emotiva, ¿no? Y digo muy emotiva porque ya nos hemos puesto en contacto con personas, algunas de ellas de fuera, que han estado ligadas al Villa del Río Club de Fútbol en tiempos de antaño, ¿no? Y cuando uno le ha acusado esa invitación a que nos acompañen en ese día, la verdad que no se lo han pensado dos veces, ¿no? Y insisto, cuando uno se pone en contacto vía teléfono con una persona que fue entrenador del Villa del Río hace 35 años y con el que lleva más de 25 prácticamente sin contacto ninguno, y le comenta y le envía la invitación y a los 5 minutos te llama para decirte cuenta conmigo que estoy allí, ¿no? Es realmente cuando uno valora y entiende lo que realmente tenemos aquí, ¿no? Y como ellos, muchísimos, prácticamente han sido muy pocos. Ha habido incluso, hoy se ponía en contacto conmigo nuestro paisano Diego Delgado, ¿no? Que me comentaba que el actual entrenador del Loja, del equipo granadino de tercera división, ¿no? Y me comentaba que está intentando cambiar un poco un entrenamiento que tiene previsto con su equipo, cambiarlo de hora para intentar estar aquí con nosotros, ¿no? Porque él también quiere formar parte de esta fiesta, porque en realidad va a ser una fiesta donde nos vamos a juntar personas que hemos contribuido, que hemos amado, que hemos estado dentro de este club, desde generaciones más antiguas, generaciones más modernas, pero siempre con un mismo objetivo, con una misma meta. Pues Francisco, desearte mucho disfrute, porque la suerte ya la tienes, y para esta televisión un orgullo estar a tu servicio. Pues así nada, pues muchas gracias Álvaro por tener estos minutos y poder ofrecer un poco a nuestros espectadores pues la noticia, y nada, a todos ellos pues invitarles a que recojan su entrada en la Casa de las Cadenas los días previos al acto, e incluso el mismo viernes, creo que durante una hora antes, en las taquillas del Teatro Olimpia se van a poder recoger las entradas, caso de que hubiera disponibilidad, porque lo que sí está claro que, por suerte o por desgracia, en el momento que el aforo se llene, pues obligatoriamente no podrá acceder más público al recinto. Pues muchísimas gracias, lo dicho, y a ustedes invitarles a que sigan con nuestra programación, y si por alguna razón, por enfermedad o causa mayor no van a estar, estará la televisión ahí en ese importante acto donde se presenta este libro con la historia del Villa del Río Club de Fútbol. Pues hasta siempre. Muchas gracias, Álvaro.